place tener con nosotros, bueno, al amigo profesional, el demócrata, un hombre que ha apostado a la democracia participativa en República Dominicana, Onofre Rojas, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y de la Comisión de Rescate de los Ríos Ozama e Isabela. Fue el director. Y nosotros lo recordamos muy bien, a Onofre lo acompañamos mucho allá en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. ¿Cuántas sesiones, cuántas horas de trabajo, cuántos meses, años trabajamos en eso, Onofre? Muy duro, muy duro. Eso fue una comisión que integró el presidente Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno. Así es. Y fue responsable del diálogo nacional, ¿verdad? ¿O fue después del diálogo que se integró? No, desde Fue antes. Desde antes. Los diálogos en realidad comenzaron desde el principio, porque nosotros lo primero que hicimos fue recorrimos el país completo, provincia por provincia, es decir, consultando a las personas acerca de cuál entendían que debían ser los principales elementos de esa reforma. Y recuerdo que se priorizó el tema de la reforma al sistema electoral y se logró. En el año 97, recuerden que se hizo un acuerdo donde por primera vez se estableció el sistema de circunscripciones, el tema del voto preferencial, que tiene sus discusiones, pero que indudablemente en aquel momento fue sumamente interesante. Desde ya comenzamos la discusión de la ley de partidos políticos, que se entregó en el 99, yo recuerdo, le llevé a don Juan Zuli Bonelli. El primer proyecto de ley de partidos. El primer proyecto. Ahí participamos nosotros en ese proyecto. De ley de partidos. Allí esbozamos lo que era la posibilidad de crear un Ministerio de Medio Ambiente, que luego ya se aprobó. Se hizo un proceso para el tema de agua potable y saneamiento. Le puedo decir que el diagnóstico más profundo... De ahí que nació la ley del agua. De ahí, exactamente. Que todavía está en el Congreso. Todavía está en el Congreso la ley de agua, y se hizo todo un plan para crear una autoridad nacional del agua, y lo que debería ser una priorización del tema de agua y saneamiento, que el país en eso todavía tenemos una deuda sumamente grande, porque no se compadece con los avances del país en otros campos, lo que es lo precaria que es nuestra política en materia de saneamiento, especialmente con el tema del alcantarillado sanitario. Aquí en el Gran Santo Domingo, solamente el 18% de las vías públicas tienen conexiones, sistemas de tuberías para alcantarillado sanitario, y de esa solamente alrededor del 6% de las viviendas tienen conexión real con el sistema sanitario, de manera eso que en el Gran Santo Domingo. O sea, la ciudad capital de la República. Ese es un déficit enorme que nosotros tenemos en ese campo. La interrupción, lo que tú planteas es tan grave que en días recientes, no recuerdo cuál especialista en materia ambiental, decía de la bomba de tiempo que es el polígono central con todas las torres, hoteles construidos, donde las soluciones sanitarias son sépticos y filtrantes, que han tenido que construir pozos, y que la contaminación del agua por esos pozos es enorme. Hay un diagnóstico más reciente que se hizo en el año 2011, 2012, y como consecuencia del mismo se estableció un plan maestro del alcantarillado sanitario. Ese es un plan muy bien estudiado, muy completo, lo tiene la CAS, donde están planteadas las alternativas para resolver lo que sería la ampliación de la red del sistema sanitario, porque tenemos un grave problema. La inmensa mayoría de esa red que tenemos son tuberías muy pequeñas, y entonces es necesario fortalecer las macro redes y también completar las redes y entonces al mismo tiempo construir lo que sería el sistema de plantas de tratamiento
que es lo que finalmente resuelve el problema, porque tú puedes tener las conexiones, pero si esas conexiones tú llevas las aguas residuales, como sucede en la actualidad, una gran parte de ellas van a los ríos directamente, entonces tú estás causando una contaminación enorme. Por eso, una de las cosas que nosotros hemos priorizado en la Comisión para el Saneamiento de los Ríos Sama e Isabela ha sido precisamente eso, y se llegó a un acuerdo para empezar uno de los proyectos más significativos, que es el de la planta que le llamamos ahora la planta Osama, pero antes se le llamaba la planta de la Sursa. Es una gran planta de tratamiento, ahora mismo ya se está construyendo, está en la avenida Jacobo Magluta, cerca de la entrada del aeropuerto de Ligüero, y esa planta va a recoger todas las aguas residuales de la zona norte del Distrito Nacional, prácticamente completo. La red de industrias de la Máximo Gómez, ustedes saben que el primer corredor, uno de los primeros corredores industriales ha sido ese, pero eso nunca ha habido un sistema real de tratamiento de las aguas industriales. Luego se ensanchó esto y están las industrias que están en la Isabelita, se llama, eso es en Santo Domingo Norte, ya al norte del río Isabela. Bueno, pues esas aguas, más la de una buena parte de la zona de Cancino, van a ser recogidas en esa planta de tratamiento. Mira, hay que tener mucho cuidado con esa planta de tratamiento porque me acuerdo aquellos tiempos en que yo estaba en Ciudad Alternativa que se construyó la planta de tratamiento en la Ciénaga, mal construida, y esa planta no sé si está funcionando actualmente, pero en aquel entonces el hedor era tan grande que en los barrios 27 de febrero, Guachupita, Los Guandules, La Ciénaga, no se podía respirar. ¿Te acuerdas que cogieron preso a Ángel Paredes de Copadeva? Porque Leonel, cuando fue a inaugurar la planta, Ángel le voció: presidenta, esa planta no funciona. Lo desaparecieron por 48 días. Después de esa planta, a mí me tocó cuando tuve cuando yo estuve en la oficina de los fondos europeos, se hizo a través del programa Sabamar, no sé si lo recuerdan, se hicieron algunas inversiones en ese campo y una de las plantas que se recuperó fue esa planta de la Ciénaga. Naturalmente, las plantas de tratamiento necesitan un proceso de seguimiento y de mantenimiento para que funcione. Y un cordón forestal en torno a su entorno que limite. Exactamente, pero lo que quiero decir es se han tomado las precauciones. ¿Cuánto es la inversión de esa planta que ustedes están Esa planta tiene una inversión más o menos de 56 millones de euros. ¿De euros? ¿Y qué pone el Estado Dominicano, qué pone la Unión Europea ahí? No, tengo entendido que es con un financiamiento. ¿Total? Un financiamiento ¿De quién? Total. No sé el la organismo, Unión Europea no pone nada. Pero no, porque eso no es, ese es un proyecto que lo lleva la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y fue un financiamiento que hizo el gobierno del país. Y en ese caso se tomaron las precauciones porque la Jacobo Magluta se ha constituido en uno de los centros de expansión de la ciudad de Santo Domingo y de construcción. Pero tú conoces, debes conocer. Pero esa planta sí. Está diseñada para que no le afecte a todas esas urbanizaciones, incluyendo la embajada norteamericana. No, es que está muy lejos de la embajada y de zonas residenciales, o sea. Onofre, ¿qué de la Estrategia Nacional de Saneamiento que se proclamó hace un par de meses? Como que se ha quedado atrás. Yo creí que cuando se proclamara eso, después de un proyecto que duró un par de años con la Unión Europea y el PNUD y los organismos la agencia del agua, española estuvo yo creía que eso con se le iba a dar más importancia, pero pareciera que no se le ha dado. Bueno. Aunque el gobierno acaba de anunciar, el presidente acaba de anunciar que este es el cuatrienio del agua y por lo tanto se supone que va a haber mucho más atención a ese sector. Bueno, qué bueno que tú traes ese tema, Juan Bolívar, porque yo siento incluso en general que esa es una declaratoria que ha sido ponderada débilmente, la del cuatrenio del agua, porque me parece, a mi entender, que no puede haber un asunto, más estratégico para el país
que el tema del agua. Y me gustaría, si me permite, hacer un comentario en términos más macros, Sí. Porque el problema del agua, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva insular, en términos de disponibilidad. Cuando tú ves la distribución del agua en el mundo, en las Américas, digamos que es la zona del mundo, más o menos el 46-47% de todas las aguas del mundo están en las Américas. Ahora, en general, en las Américas hay una disponibilidad de agua de más de 30.000 metros cúbicos por persona por año. Sin embargo, en Haití la disponibilidad es de 1.700 metros cúbicos persona por año. ¿Y aquí? Alrededor de 5.000. Y el promedio es 30.000. Y en las Américas, en Centroamérica, que hay mucha agua, llega hasta 23.000. Pero ¿qué es lo que quiero decir? En el caso nuestro, donde tenemos una población en la isla de alrededor de 22 millones de habitantes, Cuba, recuérdese que es más grande que nosotros y apenas tiene 11, 12 millones de habitantes. No, un poquito más. Sí, es por ahí que anda la Como población 14, de Cuba. Como 14. Bueno, pero tienen más territorio que la isla de Santo Domingo, sí, la claro. isla de Cuba. O sea, realmente la explosión demográfica es grande en esta isla. Según, si tú observas lo que es la tasa de natalidad en Haití, en las próximas 2 décadas se estima que Haití deberá duplicar su población. Si nosotros mantenemos un ritmo como el que llevamos, o sea, en general en la isla tú vas a tener unos 35 millones de habitantes en 2 décadas. Entonces, no, porque se ha frenado el crecimiento poblacional, pero afortunadamente. yo me estoy refiriendo, sí, aquí se ha frenado, pero en Haití la tasa de crecimiento es altísima. No, pero se ha frenado también. ¿No entiendes? Pero, acuérdate que Haití tenía una proyección, hace 20 años iba a superar mucho la población dominicana y apenas 10 y pico también. Sí, 11 y pico. 11 pero quiere decir que se frenó. Pero como quiera, nosotros tenemos mucha población actualmente y vamos a tener más. Entonces, con una superficie boscosa de 2%, como está en el territorio de Haití, y con la pérdida, es decir, digamos, lo que es la presión ambiental en territorio dominicano. O sea, el tema del agua realmente pasa a ser un elemento fundamental para nosotros en cuanto a su disponibilidad, en cuanto a su uso, o sea, porque lo otro es que el consumo de agua está relacionado también con las temperaturas. Es decir, mientras más alta la temperatura, más agua se consume. Y para nosotros, o sea, nosotros tenemos una tendencia, señores, lo del aumento de la temperatura. O sea, no es un juego. No. Yo he estado viendo las curvas, por ejemplo, de lluvias de nosotros y yo oía que tú ahorita lo mencionabas eso, Juan, cómo en determinados periodos aquí, o sea, se ha producido sequía. Bueno, el tema es que ya nosotros tenemos una curva de lluvias que cae en el año, que no es, aquí todos los estudios que se han hecho se hicieron con una curva que se hizo entre los años 61 al 90, 91. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges la curva desde el 90 para acá, es una curva, pero de manera sistemática, totalmente distinta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que eso ya no es un fenómeno, vamos a decir, esporádico, sino que ya es un fenómeno sistemático. Entonces, nosotros lo que estamos teniendo es situaciones casi como de zonas áridas. Mira, Onofre, y ese es un tema, la verdad que, insisto, es un asunto importantísimo y yo creo, sin decir, porque ya aquí como que lo de los pactos
o sea, no se le está dando como la consistencia que debería tener, pero en realidad, la verdad que como un gran acuerdo nacional, una expresión de voluntad nacional en todos los órdenes acerca de este tema, que debería ser un tema, vamos a decir, que pueda unir a lo más amplio de la sociedad. Yo creo que esto es fundamental. Tú sabes que me preocupa, bueno, ese análisis que tú has hecho tan exhaustivo y de tanta profundidad, contradice lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene en su interior. Cuando yo estaba buscando el tema de medio ambiente y agua en la Estrategia Nacional de Desarrollo, prácticamente es inexistente. Son apenas 3 o 4 articulados de la estrategia que habla de ese tema. Y no solamente eso, tú decías que cuando empezaste en la Comisión Nacional de Reforma surgió la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio debilitado, que no se le han dado el presupuesto ni las capacidades, que siguen conviviendo muchísimas instituciones responsables de la cuestión ambiental. No podría tener la mancomunidad una persona mejor que tú para estar al frente de ella. Entonces, vamos a aterrizar en la mancomunidad. Tiene un plan estratégico, tiene presupuesto, porque lo que está pasando en el Gran Santo Domingo es grave. Mira ahora la discusión con el vertedero en Jaina. ¿Cómo, primera pregunta, tiene la mancomunidad un plan estratégico? ¿Tiene suficiente presupuesto? ¿Y cómo anda la coordinación? Es fácil, la mancomunidad sí tiene su plan estratégico de hace tiempo. Hay varios planes maestros que lo estamos impulsando, tratando de darle seguimiento, pero no tenemos presupuesto. O sea, realmente la mancomunidad todavía es una entidad en cierne, yo le diría, o sea, es algo que estamos procurando empujarlo, una entidad cada vez más necesaria. Cada vez que se discute algún tema del Gran Santo Domingo, búsquelo, que ningún municipio de manera particular puede darle solución, ninguno. Necesariamente, o sea, porque esto, bueno, Ana, tú eres una especialista en urbanismo, o sea, el Gran Santo Domingo es una gran urbe, y se hizo una división político-administrativa del territorio que era necesaria, pero que tenía que prever. Yo recuerdo, en la Comisión de Reforma llevamos a Tirso Mejía Ricard que nos expusiera su proyecto de división del Gran Santo Domingo. Y yo recuerdo desde aquella ocasión, lo discutimos con Tirso, que era necesario establecer una entidad mancomunada que pudiese coordinar los trabajos en el Gran Santo Domingo, porque es que no hay ningún solo problema importante que los municipios lo puedan trabajar de manera... Los alcaldes del Gran Santo Domingo se están coordinando, y ¿qué nivel de coordinación tienen con las entidades del Poder Ejecutivo responsables de las políticas públicas? Bueno, ahí nosotros aprovechamos el periodo de transición, hicimos unas 3 sesiones de trabajo donde invitamos a los alcaldes que habían sido electos y a sus equipos más cercanos, precisamente para explicarles lo que era el plan estratégico de la mancomunidad, el plan maestro de residuos sólidos. Tenemos un plan maestro muy detallado de los residuos sólidos. Ese es el que auspicia un gran vertedero en Jaina para toda la provincia de San Cristóbal, de Arabia y el Distrito Nacional. Juan Bolívar, no, el plan maestro precisamente. ¿Y a quién se le ocurrió eso, habiendo un plan maestro? Ese plan maestro que se hizo con un apoyo de la YAICA y el BID, ellos aportaron $750,000 a este país para hacer ese estudio en detalle de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. Ese plan ha tenido múltiples repercusiones, porque a partir del mismo incluso el Ministerio de Medio Ambiente trazó una política nacional de residuos sólidos que más o menos va en la dirección que ya había trazado el plan. ¿Dónde están ubicados los vertederos? Entonces, no, la propuesta que hace el plan maestro es precisamente procurar que haya un solo relleno regional para el Gran Santo Domingo.
y el lugar que se propone es siempre al norte. ¿Por qué? Porque precisamente los estudios de suelo dicen que mientras más al sur, en el Gran Santo Domingo, son más arcillosos los terrenos y por tanto más porosos y con más capacidad de infiltración. Y entonces, más cercano a las cuencas. Y también más cercano al frente marino. Al frente marino Sí. también. Entonces, la idea es que esto sea al norte, por eso incluso el lugar de Duquesa no se escogió al azar. Esa zona fue estudiada en su momento. Y luego ahora se plantearon dos alternativas más y están más hacia el norte de Duquesa. Entonces, el planteamiento es construir una red de estaciones de transferencia. Lamentablemente, en el Gran Santo Domingo y yo creo que en el país entero nada más tenemos una sola estación de transferencia. La hicimos cuando estábamos en la oficina de los fondos europeos con el proyecto Sabamar y el ayuntamiento del distrito. Esa estación está ahí detrás del mercado de la Duarte, el mercado nuevo, y esa ha sido en cierta medida la salvación del Distrito Nacional. Bueno, pues se necesitan en el Gran Santo Domingo 6 estaciones de transferencia más para... eso es para reducir los costos del transporte. Entonces, es una de las cosas que más cuesta es el transporte en la basura. Entonces, actualmente, fíjense que va una gran cantidad. Cuando hay un problema en Duquesa, tú ves la acumulación de camiones. Entonces, el planteamiento es, vamos a llevar esos residuos a una estación de transferencia, en esa estación se compacta la basura y tú la mandas en una volqueta al vertedero, entonces reduce. Pero además una basura que debería de estar ya clasificada antes de llegar a esa estación de transferencia. Entonces, bueno, eso es lo ideal. Ese es el gran desafío también. Ese es el ideal, pero en las mismas estaciones se puede hacer clasificación y tú puedes también desde ahí poder promover algunas acciones de reciclaje y utilizar algunos subproductos, que es algo a lo cual también hay que aspirar. Entonces, eso la mancomunidad lo tiene bien estudiado, naturalmente. Ahí se requiere ya una concertación, y ahí respondo parte de la pregunta que tiene que ver de la coordinación con el gobierno. Esa es la gran importancia que tiene, en este caso, la mancomunidad del Gran Santo Domingo, pero yo diría que la idea esta que trajo la ley 176-07 de los municipios, de crear mancomunidades, yo creo que me parece a mí que es el resquicio que tienen los municipios para poder solucionar ese grave problema que se ha creado también con la gran cantidad de división territorial que se ha hecho en el país. O sea, con la mayoría de los municipios dominicanos no tienen la escala y las posibilidades de una, vamos a decir, de una planificación importante y de generar proyectos de cierta envergadura, mientras que las mancomunidades sí pueden generar esos proyectos de envergadura y es lo que permitiría hacer una articulación con el gobierno nacional. Es más, por ahí es que yo veo la mejor posibilidad de que pueda incrementarse el presupuesto a los municipios mediante proyectos comunes entre el gobierno nacional, los municipios y bueno, y cuando sea necesario... El alcalde del distrito ya visitó al presidente Medina. Una pregunta que me surge, Obras Públicas, la CAS, todos esos organismos, ¿conocen ese gran plan? Sí. Nosotros, por ejemplo, con la CAS, incluso, la CAS tiene, como yo les decía, un plan maestro de alcantarillado sanitario, que como les digo, nosotros estamos muy de cerca con la CAS en ese tema, porque consideramos que es fundamental, pero la CAS necesita a los municipios para aplicar su plan, al revés también. Entonces, eso es realmente, señores, miren, nosotros ahora, ahorita que ustedes mencionaban el tema de las escuelas, nosotros hemos visto precisamente, Ani, la idea de que la posibilidad de reestructurar los barrios en el Gran Santo Domingo hay que hacerla aprovechando, por ejemplo, ya las inversiones que el gobierno tiene que hacer
Por ejemplo, nosotros estábamos analizando con el Ministerio de Educación, tomamos un polígono que va entre la Padre Castellano, la 17, la Duarte, hasta allá la Sursa, el río Isabela y el río Osama al este. Y solamente en ese polígono, el Ministerio de Educación en la actualidad tiene la necesidad de construir unos 16 planteles escolares para solucionar la demanda. La gente cree que hay demasiadas escuelas, no es verdad. Ahí hacen falta escuelas, o sea, la densidad es tan grande. Entonces, ¿qué pasa? No hay espacio para construirla. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a mandar esa escuela para otro lugar? ¿Qué vas a hacer? Hay que hacer reestructuración en los barrios para hacer las escuelas. Del uso del suelo. Y eso nos remite a otro problema. Para hacer las escuelas. No hay una ley pendiente sobre eso, sobre uso de suelo. Hay la ley de ordenamiento. De ordenamiento territorial. Sí. Bueno, Onofre, el tiempo se nos acabó. Qué ya. pena, porque, pero antes óyeme, ese es un punto, señores, y ahí yo llamo la atención. Si queremos solucionar problemas, la necesidad de hacer una planificación territorial, es decir, los ahorros que puede tener y los impactos que pueden tener las políticas públicas con una planificación real del territorio. Lo que da pena, Onofre, es que ya el tiempo se acabó, pero el plan Ciénaga y Guandule, que desde Ciudad Alternativa se formuló en los años 90, dejó al país un estudio de no solamente de dónde debía de ir construida la infraestructura colectiva, la cantidad de población que tenía que ser reubicada, el saneamiento de las márgenes de los ríos, y ahora hay una escuela que se está construyendo en la orilla. No, ya por suerte la detuvieron. No dijiste, finalmente ustedes no auspician, no están de acuerdo con ese gran vertedero a cielo abierto, o de ese vertedero que va a haber. Es que están planteando que eso sea un relleno sanitario. Un relleno regional. Sanitario en Jaina. En el plan maestro. Un gran relleno para 3 provincias que hay que traer por camiones, por carretera desde Baní, los desechos hasta Jaina. Óyeme, lo que nosotros planteamos ahí en esa zona es poner una estación de transferencia. El municipio de Jaina, el de Nigua y parte de San Cristóbal, oye bien, solamente, o sea, con una estación de transferencia basta. Y ahora, como existe ya la avenida de circunvalación, es muchísimo más fácil trasladar la basura. Entonces, realmente, esa es la lógica que plantea el plan maestro. ¿Qué es lo que una estación de transferencia? Una estación de transferencia es un lugar que se prepara adecuadamente, donde se lleva la basura, esa basura se organiza, se clasifica si es necesario. Ya lleguemos a esa etapa de clasificar la basura. Se compacta, detrás del mercado, vamos a ir a eso está funcionando. Se compacta la basura y se manda en una volqueta. Entonces una volqueta te sustituye 30 camioncitos de eso. Bueno, te ven que hay que seguir hablando con Onofre Rojas, pero antes de que te vaya tengo que darte la razón. En cuanto a las estadísticas que tú decías, Cuba efectivamente lo que tiene 11.400.000. Exacto. Yo dije que tenía 13, 14. 11.400.000, tú tenías razón. Pero tiene 109.000 kilómetros cuadrados. 109.000. En la isla nosotros tenemos 73.000, me parece. 73.000. Si tú divides 11.400.000 entre 109.000 kilómetros cuadrados, la densidad es de 1.045 personas por kilómetro cuadrado. Claro. En cambio, en la isla de Santo Domingo, que tenemos 22 millones de habitantes aproximadamente, para 73.000 kilómetros cuadrados, mucho menos. Y ahí la densidad es el triple, 301. Claro. De 104 a 301, exactamente el triple. Así tenemos nosotros de densidad en relación a Cuba. Entonces, imagínate tú lo que será esto en 2 décadas si no tomamos las medidas adecuadas. Ojalá que alguna vez tomemos, porque hace ya cuántos años que empezamos a hablar de eso, más de 20, ¿no? En el 94. No, mucho más. Óyeme, Juan Bolívar, con este tema de los ríos, yo me encontré que el primer plan sobre el río Sama se hizo en 1920, es decir, dentro de 3 años. Va a ser un siglo que alguien pensó en que había que mantener
La intervención norteamericana, desde la intervención norteamericana. Desde la intervención norteamericana. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que darle continuidad a los planes. Pues muchas gracias a Onofre Rojas, director ejecutivo de la Mancomunidad Municipal del Gran Santo Domingo y también de la Comisión de Rescate de las Cuencas de los Ríos Sama e Isabela, por la compañía esta mañana. Vamos a celebrarlo con este cafecito Santo Domingo.